Crecimiento y movimiento de plantas. Todos los seres vivos tienen algunas características comunes que los identifican como tales. Entre estas se encuentran la de organización, irritabilidad, movimiento, adaptación, reproducción, metabolismo y homeostasis. En algunos seres vivos es muy fácil observar cada una de estas características. Sin embargo, existen otros seres vivos en que algunas de estas características son más difíciles de observar. En el caso de las plantas, es decir, del reino vegetal, es fácil darse cuenta de que son seres organizados o que están adaptados a su medio. También es fácil darse cuenta de que se reproducen y llevan a cabo reacciones metabólicas. Sin embargo, hay ciertas características que es difícil observar en ellas, tales como la irritabilidad, es decir, el responder frente a un estímulo, el movimiento y, por otro lado, la homeostasis, es decir, la mantención de un equilibrio a partir de los cambios del medio. Existen, sin embargo, ciertos mecanismos que llevan a cabo los organismos vegetales que se corresponden con estas características. El primero de estos mecanismos es el llamado tropismo. Este es un proceso que se relaciona directamente con el crecimiento o cambios estructurales en la planta, con la principal característica de que este crecimiento o cambio se da de manera direccional. Esto ya que el tropismo incluye una interacción entre el organismo y el ambiente que lo rodea, y dependiendo de la dirección física en que se presente el estímulo del ambiente, será la dirección en que se presente el cambio de la planta. Es muy fácil observar esto a partir del crecimiento de las plantas, en el que podemos ver, por ejemplo, que si la luz solar siempre llega desde un lado, el lado de la planta que da a este estará más desarrollado, es decir, presentará más procesos de crecimiento. Así también vemos que hay plantas que pueden llegar a cambiar completamente su estructura para lograr una mayor exposición a ciertos factores. En términos generales, los tropismos pueden clasificarse según el tipo de estímulo frente al que actúan. El fototropismo, por ejemplo, corresponde al ejemplo dado de la luz solar. El geotropismo corresponde al estímulo de la gravedad. Quimiotropismo hace referencia a estímulos que corresponden a sustancias químicas y que pueden afectar de una forma u otra a la planta. El stigmotropismo se da cuando la planta busca soporte en un material sólido que le puede servir como sostén. Y por último, el termotropismo hace relación con la temperatura del ambiente. En términos generales, existen dos formas de tropismo. El tropismo positivo es cuando la planta percibe el estímulo como algo beneficioso para ella y por lo tanto la direccionalidad del tropismo está dada para acercar a la planta al estímulo. Por otra parte, el tropismo negativo es todo lo contrario, es decir, que la planta recibe el estímulo como algo dañino y por lo tanto orienta su crecimiento o su cambio estructural para alejarse de este estímulo. Un segundo tipo de mecanismo son las nastias. Estos, a diferencia de los tropismos, son respuestas pasajeras, es decir, que no afectan a largo plazo la estructura de la planta. Pueden estar dados por cambios en fenómenos de crecimiento o de turgencia, es decir, de estructura de la planta. A diferencia de los tropismos, las nastias son respuestas no direccionales, es decir, que la dirección en que se presente el estímulo es indiferente frente a la respuesta que la planta va a presentar. Ejemplos claros de esto son, por ejemplo, aquellas flores que,
abren sus pétalos de día y las cierran de noche. Aquí se ve cómo un estímulo del ambiente, como puede ser la luz, está afectando de manera transitoria en la estructura de la planta. Un último ejemplo es los mecanismos de taxis. Estos son mecanismos que se caracterizan por ser respuestas de movimiento frente a un estímulo. Este movimiento, al igual que en el tropismo, es una respuesta direccional, es decir, que la dirección en que el estímulo está sucediendo va a afectar la dirección en que la respuesta se sucede. Al igual que en el tropismo, puede ser positivo o negativo. Positivo cuando el organismo intenta acercarse hacia el estímulo y negativo cuando intenta alejarse. La taxis en los organismos vegetales puede darse tanto a nivel del organismo completo como a nivel de las células individuales, en un proceso llamado migración celular. Es necesario diferenciar la taxis del tropismo, siendo la principal diferencia que en las taxis no existen fenómenos de crecimiento ni de cambios estructurales importantes para la planta, sino solo de movimientos del organismo o algunos de sus componentes.